Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy estamos dando inicio a nuestra semana de gratitud titulada Primero Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Esperamos que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para iniciar nuestro estudio en este día, quiero invitarte a buscar en tu Biblia, Génesis capítulo número 22. Génesis capítulo 22. Allí encontramos una historia de una parte de la vida de Abraham y de su hijo Isaac. Durante mucho tiempo, Abraham había estado esperando el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis capítulo 15, verso 5, que reflejaba el hecho de que su descendencia sería como las estrellas de los cielos que no se podía contar. Dios había prometido darle una descendencia muy grande a Abraham. Sin embargo, el cumplimiento de esta promesa tardó unos cuantos años. Y ya en su vejez, Dios cumplió su promesa en la persona de su hijo Isaac. Abraham pasó varios años regocijándose por el nacimiento de Isaac. Pero cuando ya su hijo estaba llegando a la edad de la adultez, cuando ya el patriarca estaba a punto de gozar de lo que había esperado por tantos años, se presentó un pedido que agobió profundamente su corazón. La orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de Abraham. El versículo número 2 de este capítulo 22 de Génesis lo refleja de la siguiente manera: Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Isaac era la luz de la casa de Abraham, era el solaz de su vejez y sobre todo era el heredero de la bendición de prometida. Apreciado oyente, en algunas ocasiones las circunstancias de la vida tienden a perturbar la paz que en algún momento hemos tenido. Hay algunas circunstancias que vienen a nuestra vida que en ocasiones nos sacan de nuestra zona de confort. Y eso pasó con Abraham. Después de haber esperado tantos años por la promesa de su simiente, Dios probó al máximo a Abraham. La prueba era real. Dios era el que había dado a su hijo Isaac y ahora Dios le pedía que se lo ofreciera en holocausto. No tenemos una idea completamente clara de si Abraham entendía a cabalidad lo que estaba pasando y la prueba a la cual estaba siendo sometido. Pero lo cierto es que ante el posible desconcierto o la poca comprensión de los hechos, Abraham resuelve ser obediente a Dios, emprendiendo el viaje hacia el lugar que Dios le había indicado. Esa mañana, muy temprano, se levanta para emprender el viaje, según dice la Biblia en ese capítulo 22, sin mencionarle nada a su esposa, con la intención de que ella no interfiriera en los planes que ya Dios había trazado. Prepara el asno, toma consigo a 2 siervos, a su hijo Isaac, además corta la leña para el holocausto y emprende el viaje. Abraham se encontraba a unos 3 días de camino del lugar que Dios le había señalado para el sacrificio. Podemos imaginarnos lo duro que pudo haber sido
este viaje para Abraham, esos 3 días, saber que al final del camino, cuando llegara al lugar que Dios le había indicado, debía colocar a su hijo en un altar y ser ofrecido como holocausto. Dolor profundo por el futuro que tenía por delante, pero también con la firme convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios y que de alguna manera Dios iba a solucionar la tristeza y el dolor que toda esta experiencia estaba ocasionando. Fueron horas y días difíciles para el patriarca. Oraba a Dios esperando que en algún momento ser visitado por un ser celestial y que se le indicase que la prueba había terminado, y con el hecho de haber emprendido el viaje ya su fe había sido demostrada. Pero durante el viaje hubo completo silencio de parte del cielo. Las únicas palabras que Abraham tenía eran las que le habían pedido a su hijo Isaac en holocausto. Durante las noches, mientras su hijo y sus siervos dormían, Abraham pasaba la noche orando, esperando que apareciera ese mensajero celestial. Pero la noche pasaba y el día llegaba sin ningún tipo de respuesta. Es posible, apreciado oyente, que en algún momento de tu vida has vivido algo muy parecido a lo que vivió Abraham. Has estado orando por algo que consideras prioritario en tu vida, por algo que consideras una necesidad en tu vida, pero en lugar de una respuesta rápida de parte de Dios, lo que consigues es un aparente silencio. Sí, un aparente silencio. Sin embargo, debemos recordar que el aparente silencio de Dios no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. Por el contrario, Dios trabaja de muchas maneras y en ocasiones debemos esperar el cumplimiento de su promesa, debemos esperar la respuesta a nuestras oraciones que van a llegar en el momento y de la manera que Dios considere mejor para nosotros. Por otro lado, era de esperarse, volviendo a nuestra historia, que Satanás quisiera aprovecharse de la ocasión para incitar a Abraham a dudar de que realmente el pedido había venido de Dios y que quizás estaba siendo engañado. Pero Abraham, hay algo interesante en la vida de Abraham. Abraham no dio cabida a la duda, aún no entendiendo en su totalidad el pedido de Dios, avanzó con fe y obediencia al lugar que Dios había indicado, con la convicción de que Dios podía levantar aún de entre los muertos a su hijo a Isaac. Y eso lo encontramos allí reflejado en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, el verso 19, que dice lo siguiente: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Mucha fe expresó Abraham al ir al lugar que Dios le había indicado. Ahora, quisiera avanzar un poquito más en la experiencia de Abraham. En medio de lo que Abraham hace, encontramos una de las lecciones más importantes en nuestro andar con Dios. Y esa lección la podemos resumir en la siguiente frase: primero se obedece y luego se trata de entender lo que Dios está tratando de hacer o lo que Dios está haciendo. Es posible que Dios nos dé muchas explicaciones y nos cueste entender lo que está pasando. Abraham pasó por esa experiencia, pero él hizo lo que debía hacer. Y esa
debe ser tu experiencia y mi experiencia. Nuestra obediencia, apreciado oyente, no puede limitarla el hecho de que en algunas ocasiones no entendamos lo que está pasando. Como seres humanos, deseamos que todo marche en completa paz, tranquilidad y calma, pero no siempre las cosas son como nosotros esperamos. En ocasiones, nuestra fe es puesta a prueba, como fue puesta a prueba la fe de Abraham. En la prueba suprema de una vida larga y azarosa, Abraham obedeció sin formular una sola pregunta, sin presentar una sola objeción y sin buscar el consejo humano. ¿Cuándo está implicado un principio? El cristiano maduro solo pide tener una percepción más clara del deber. Y volviendo a la historia, llegado al tercer día, en su continua caminata, Abraham divisó a la distancia el monte donde Dios lo estaba esperando, mejor dicho, para la labor y la prueba más difícil de su vida. El versículo número 5 de Génesis 22 lo expresa de la siguiente manera. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El patriarca avanza con la seguridad que solo Dios puede darle a aquel que ha decidido entregarle todo su ser y obedecerle, no importando lo que cueste. Es muy claro el mensaje que deja en la mente de sus siervos: iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tenía un pleno conocimiento de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios. Sabía que de alguna manera Dios iba a solucionar esta aparente confusión. Aunque no entendía de manera clara el propósito de Dios, creía firmemente que Dios, si Isaac moría, Dios podía levantarlo de entre los muertos. Pero ahora, ya en el lugar para el sacrificio, Abraham ya no pensaba que iba a ser liberado de esta difícil experiencia de tener que sacrificar a su hijo, pero tenía la convicción que Dios podía levantarlo de entre los muertos. Es por eso que habló a su siervo con las palabras: volveremos. ¿Cuánta fe manifestada por Abraham a Dios? ¿Cuánta fe tenía Abraham en Dios? Una fe que lo llevó a obedecer confiando en la providencia divina. Apreciado oyente, necesitamos desarrollar la experiencia que tuvo Abraham. Hay una relación muy estrecha entre la fe y la obediencia, entre la fe y las obras. La verdadera fe se manifiesta en una obediencia a los requerimientos de Dios. Bien lo dijo Santiago en el capítulo número 2, verso 17, cuando dice: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Y Juan lo refleja en 1 de Juan, capítulo 5, verso 3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son una pesada carga para nosotros. La obediencia a los requerimientos de Dios siempre traerá bendición a la vida del cristiano. Aunque pueda ser duro la experiencia al intentar hacer la voluntad de Dios, tenemos la seguridad que obtendremos la bendición de Dios cuando somos fieles y obedientes al Señor. La verdadera fe, se manifiesta cuando el estudiante se aferra a Dios y decide guardar el sábado antes de asistir a clases en el día del Señor para presentar alguna asignación.
La verdadera fe se manifiesta cuando nos mantenemos fieles a los votos matrimoniales, cuando cuidamos nuestro cuerpo, entendiendo que es templo del Espíritu Santo, cuando entregamos fielmente nuestros diezmos y ofrendas, en fin, cuando nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios. Un aspecto más que podemos también analizar aquí tiene que ver, en esta historia, tiene que ver con la fe de Isaac. Fíjense, cuando están allí ya en el lugar donde ha de hacerse el sacrificio, Isaac pregunta a su padre sobre el cordero para el sacrificio. Y en el verso 8, Abraham le responde: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. La respuesta de Abraham constituía una expresión profética que señalaba el cordero que iba a aparecer para ese sacrificio, pero también el cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Quiero leer lo que Elena de White dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 130, en relación a la fe de Isaac, y en ese momento, esa relación que tuvo con su padre, allí ya en el momento que construyeron el altar. Dice lo siguiente: en el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado por el dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no había podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo, y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contesta enseguida: aquí estoy. De nuevo se oye la voz: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas trabados en un zarzal, y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. ¡Qué maravillosa la fe de Isaac! Que ante el dolor y la tristeza y el pesar de su padre, Isaac lo anima que haga la voluntad de Dios y lo anima a que ate sus manos al lugar donde iba a ser sacrificado. Pero Dios proveyó allí un cordero en lugar de Isaac. El cordero de esta experiencia nos habla de la manera maravillosa como Dios provee para todas las necesidades del ser humano. La provisión hecha a Abraham permitió que él realizara el holocausto, adorara y pudiera volver a su casa con su hijo Isaac, y la promesa de la descendencia entonces se cumpliera. De esa manera, Dios proveyó a su Hijo Jesucristo para que viniera a esta tierra y muriera por nuestros pecados, muriera por cada uno de nosotros. El gran amor de Dios se manifestó en la venida del Mesías y en su sacrificio en la cruz. Bien lo dice el libro de Juan, capítulo 3, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios es un Dios que provee salvación para nosotros. Es un Dios que provee salvación para ti y para tu familia, pero además provee constantemente para nuestro sostenimiento en esta tierra. En medio de lo difícil que puedan ser algunos días, Dios sigue levantando el sol y enviando la lluvia para justos y para injustos. Dios no detiene su mano dadivosa por el ser humano. El poder de Dios se manifiesta en el latido de nuestros corazones, en el movimiento de nuestros pulmones, en la manera armoniosa como funciona nuestro organismo. Estamos, apreciado oyente, en deuda con Él, con Dios, por cada momento de nuestra existencia y por todas las comodidades de la vida. Él nos da sus bendiciones en gran cantidad. Estamos en deuda con Él por el alimento que comemos, por el agua que bebemos, por la ropa con la que nos vestimos y por el aire que respiramos. Elena de White, en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página número 18, dice lo siguiente: sin su providencia especial, el aire estaría lleno de pestilencia y veneno. Él es un generoso benefactor. Pero también dice en la página número 20 de este mismo libro, dice lo siguiente: a cada instante somos sostenidos por el cuidado de Dios y por su poder. Él pone alimento en nuestras mesas, nos proporciona un sueño pacífico y reparador. Cada semana nos da el día sábado para que reposemos de nuestras labores temporales y lo adoremos en su propia casa. Nos ha dado su palabra para que ésta sea como una lámpara para nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. En sus páginas sagradas encontramos sabios consejos, y tantas veces como elevamos nuestros corazones hacia Él, en penitencia y con fe, Él nos concede las bendiciones de su gracia. Pero por encima de todo, se destaca el don infinito que Dios hizo al dar a su Hijo amado, por medio de quien fluyen todas las demás bendiciones para esta vida y para la vida venidera. Finalmente, apreciado oyente, hay muchas lecciones que resaltan en la experiencia de Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Pero permíteme resaltar las 3 lecciones y enseñanzas que hemos enfatizado durante esta reflexión. La primera de ellas, el aparente silencio de Dios. Cuando estás pidiendo alguna bendición para tu vida, no quiere decir que Dios no te esté escuchando. Tu deber y el mío es seguir aferrado a Dios, confiando que en algún momento Él se va a manifestar de la forma que considere mejor para tu vida y para mi vida. En segundo lugar, la verdadera fe se muestra o se manifiesta por una completa obediencia a los requerimientos de Dios, aunque en ocasiones no entendamos por qué están pasando las cosas. Recuerda la frase: primero se obedece y luego se intenta entender lo que Dios está haciendo. Y finalmente, Dios constantemente provee para nosotros todo lo que necesitamos. Principalmente, ofreció o presentó a Jesucristo 2000 años atrás como sacrificio por nuestros pecados, y hoy nos ofrece la salvación y la vida eterna. Pero también Dios ofrece bendiciones para sostenerte en esta tierra. Por eso, te invito hoy a que tu fe vaya más allá de solo creer que Dios existe. Te invito a que tu fe te lleve a obedecer a Dios, no importando las circunstancias que estén a tu alrededor. Te invito a confiar en ese Dios que está muy pendiente de ti, de tus necesidades, de tus problemas, de tus dificultades,
de tus luchas que puedas estar enfrentando en este tiempo y sobre todo de tu salvación. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Te invito a orar. Padre, damos infinitas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Permite que las lecciones aprendidas el día de hoy queden atesoradas en nuestros corazones. Aumenta nuestra fe para que podamos nosotros, en los momentos difíciles de nuestra vida, tener la experiencia de Abraham, avanzar con fe, siendo fieles a ti, obedeciéndote, no importa la circunstancia, entendiendo que en algún momento, Señor, tu poder y tu gracia se va a manifestar en nuestra vida. Gracias por estos momentos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.